Bienvenidos una vez más a este vuestro espacio favorito, el rincón donde desmenuzamos cada pestañeo, cada roce accidental y cada suspiro robado de esas parejas que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy nos aventuramos en las profundidades del universo magnético, casi hipnótico, de dos astros que han iluminado nuestros corazones, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Sí, esos dos. Burak y Neslihan. ¿Qué secretos se esconden tras sus miradas de amor? Esa es la pregunta que nos roba el sueño, que nos mantiene despiertos en la noche, intentando discernir la verdad entre la ficción, y esa es la pregunta que vamos a desentrañar juntos, paso a paso, en este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, especulaciones y teorías conspirativas telenoveleras, quiero pediros un favor enorme, un pequeño gesto que para nosotros significa el mundo. Si sois tan fanáticos de este tipo de contenido, si os apasiona tanto como a nosotros el análisis minucioso de las relaciones entre actores, la química en pantalla y los entresijos de la farándula turca, no olvidéis suscribiros al canal. Y lo que es aún más importante, activad la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo. Os prometemos un aluvión de sorpresas preparadas con mucho cariño, análisis profundos que os harán ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva y, por supuesto, toneladas de chismecito jugoso, picante y bien documentado sobre el glamouroso, a veces caótico, mundo de las celebridades turcas. Así que ya sabéis, corred a darle clic al botón de suscribirse. Os esperamos con los brazos abiertos. Ahora sí, por favor, os lo ruego, poneos cómodos, relajaos, preparad vuestras palomitas y preparaos porque vamos a adentrarnos en el misterio que envuelve las miradas entre Burak y Neslihan. Y cuando digo misterio, ojo, que nadie se alarme, no me refiero a nada turbio, escandaloso o que implique denuncias policiales, nada de eso. Me refiero a la magia, a esa alquimia inexplicable que se crea cuando dos personas comparten un proyecto de gran envergadura, una química innegable que salta de la pantalla y un montón de horas juntos, trabajando codo con codo, interpretando personajes complejos y viviendo emociones intensas. Para empezar, hablemos de la joya de la corona, la telenovela que los catapultó al estrellato internacional, que los convirtió en ídolos de masas y que nos hizo creer en el amor verdadero, Kara Sevda. Sus personajes, Kemal y Nihan, nos hicieron suspirar como colegialas, llorar a moco tendido, gritarle a la pantalla en momentos de frustración y, en definitiva, vivir una montaña rusa de emociones que jamás olvidaremos. La intensidad de su relación en la ficción era palpable, casi se podía tocar, era electrizante, como un rayo a punto de caer. Y claro, esta arrolladora química dio pie a muchísimos rumores, a especulaciones de todo tipo, sobre si esa conexión tan especial se extendía también fuera de las cámaras, si había algo más que simple profesionalismo entre ellos. ¿Simple profesionalismo o algo más profundo, más íntimo, más romántico? Esa es la gran pregunta. Es crucial recordar un detalle fundamental: tanto Burak como Neslihan estaban comprometidos y posteriormente casados con otras personas durante y después de la grabación de Kara Sevda. Burak estaba felizmente enamorado de Fariye Evcen, con quien más tarde contrajo matrimonio y con quien ahora tiene un hijo precioso, un pequeño príncipe que ha conquistado las redes sociales. Neslihan, por su parte, estaba unida sentimentalmente a Kadir Doğulu, con quien también se casó y forma una de las parejas más sólidas y queridas del panorama turco. Este hecho o esta circunstancia hace que el análisis de sus miradas sea aún más interesante, más complejo, más intrigante. ¿Cómo manejaban esa tensión palpable en el set de grabación? ¿Cómo conseguían separar la ficción de la realidad, la pasión de sus personajes de sus vidas personales? ¿Existía realmente esa tensión o era solo una percepción nuestra, alimentada por la intensidad de la telenovela? Las miradas de Burak y Neslihan en Kara Sevda eran cualquier cosa menos indiferentes. Eran intensas, profundas, llenas de pasión desbordada, de anhelo constante, de dolor contenido. En cada escena, en cada primer plano, podíamos sentir la conexión profunda entre Kemal y Nihan, una conexión que trascendía las palabras, que se comunicaba a través de gestos sutiles, de silencios elocuentes, de miradas que lo decían todo. Pero, ¿qué había realmente detrás de esas miradas? ¿Eran puramente fruto de la actuación, del talento interpretativo de ambos, o había un ingrediente extra, un factor X, que las hacía tan convincentes, tan reales, tan adictivas? Algunos dirán, y con razón, que es el talento innato de ambos actores, su capacidad camaleónica para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones complejas, sutiles y a la vez explosivas, con una simple mirada. Y es cierto, tanto Burak como Neslihan son actores excepcionales, con una trayectoria impecable y un don especial para conectar con el público.
Pero seamos honestos, la química no se puede fingir por completo. Puede haber una buena interpretación, una buena dirección, un buen guión, pero si no hay química entre los actores, si no hay una conexión real, algo falla. Tiene que haber algo más, una chispa, una energía especial que fluya entre ellos, que los impulse a dar lo mejor de sí mismos. Si observamos detenidamente las entrevistas que concedieron juntos durante la promoción de Karasevda, notamos una cierta complicidad, una conexión que va más allá de la simple amistad o del compañerismo profesional. Se ríen de los mismos chistes, se entienden con una sola mirada, se complementan en sus respuestas, se miran con aprobación. Es como si entendieran a la perfección el mundo del otro, sus inquietudes, sus miedos, sus sueños. Por supuesto, esto no significa necesariamente que haya habido algo romántico entre ellos, ni que hayan mantenido una relación sentimental en secreto. Puede ser simplemente una gran amistad, un profundo respeto mutuo y un entendimiento compartido de las exigencias de su trabajo, de la presión mediática a la que están sometidos y de la responsabilidad que conlleva interpretar personajes tan icónicos. Pero la duda siempre queda en el aire, como una mosca zumbando alrededor de nuestra cabeza. ¿Qué secretos ocultan sus miradas? ¿Qué se esconde detrás de esa aparente normalidad? Hay un detalle, una pieza más del rompecabezas, que no podemos pasar por alto, que añade una nueva dimensión a esta historia, los persistentes rumores de tensión, de cierta animadversión, entre Neslihan y Farije, la esposa de Burak. Se dice, se comenta, se rumorea, que durante las grabaciones de Karasevda, Farije visitaba frecuentemente el set y que no veía con buenos ojos la cercanía, la complicidad, entre su esposo y Neslihan. Algunos medios ávidos de exclusivas y de titulares sensacionalistas, incluso llegaron a publicar que hubo ciertos roces, ciertos encontronazos entre ellas, aunque nunca se confirmaron oficialmente. Esto, obviamente, añade una capa más de complejidad a la ecuación. ¿Sentía Farije celos de Neslihan? ¿Había motivos reales para ello? ¿Influyó esta supuesta tensión en la dinámica entre Burak y Neslihan, en su forma de interactuar en el set? Son preguntas que probablemente nunca tengan una respuesta definitiva, que quedarán para siempre envueltas en el misterio. Lo que sí sabemos con certeza es que a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Burak como Neslihan siempre han mantenido una postura profesional y respetuosa el uno con el otro. Nunca han alimentado los rumores, ni han dado pie a ningún tipo de escándalo, ni han hecho declaraciones que pudieran interpretarse como una confirmación o negación de los mismos. Esto habla muy bien de su madurez, de su inteligencia y de su compromiso con su trabajo. Es importante recordar una y otra vez que los actores son personas de carne y hueso con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias relaciones y sus propias circunstancias. Y que aunque nos encanta especular sobre sus vidas amorosas, imaginar romances secretos y crear teorías conspirativas, debemos respetar su privacidad y no caer en juicios apresurados o en conclusiones basadas en meras suposiciones. En definitiva, ¿qué secretos ocultan las miradas de Burak y Neslihan? Probablemente una mezcla de profesionalismo, amistad sincera, respeto mutuo, admiración por el trabajo del otro y una química innegable que los convirtió en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, en un fenómeno fan que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Quizás nunca sepamos la verdad completa, quizás nunca podamos descifrar el código secreto de sus miradas, pero eso es parte de la magia del espectáculo, de la fascinación que ejercen sobre nosotros las telenovelas. Nos encanta imaginar, especular, soñar con esos romances que nos roban el corazón, aunque sean ficticios, aunque solo existan en la pantalla. Y hablando de romances que nos roban el corazón, no podemos dejar de mencionar otros proyectos en los que han participado Burak y Neslihan por separado, otros trabajos que han demostrado su talento y su versatilidad como actores. Burak ha protagonizado éxitos de taquilla como El Sultán, donde interpretó al carismático Vali Bey, y la saga épica Malazgirt 1071, donde encarnó a un guerrero implacable. Neslihan, por su parte, ha brillado con luz propia en series como Sefirin Kazeta, donde nos conmovió con su interpretación de Nare, una mujer fuerte y decidida, y Deep, un thriller psicológico que nos mantuvo en vilo desde el primer hasta el último episodio, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Es interesante ver cómo ambos han evolucionado a lo largo de sus carreras, cómo han explorado diferentes facetas de su talento y cómo han asumido riesgos interpretando personajes complejos y desafiantes. Y aunque nos encantó verlos juntos en Karasevda, también disfrutamos de sus trabajos individuales, de su capacidad para sorprendernos y emocionarnos en cada nuevo proyecto.
Quizás algún día los veamos trabajar juntos de nuevo, en un proyecto que nos permita volver a disfrutar de esa química especial que los caracteriza, de esa conexión mágica que salta de la pantalla y nos hace creer en el amor verdadero. Pero por ahora nos conformamos con recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Karasevda, con revivir una y otra vez las escenas más emblemáticas de la telenovela y conseguir disfrutando de sus nuevos proyectos, de sus éxitos individuales y de su talento inagotable. En resumen, hemos explorado a fondo la intensa química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, especialmente durante su trabajo en Karasevda. Analizamos sus miradas, la tensión latente entre sus personajes, la especulación constante sobre su relación fuera de la pantalla y los rumores de celos y tensiones con las respectivas parejas de ambos. Recordamos que ambos estaban casados con otras personas durante ese tiempo, lo que añade una capa de complejidad a la historia. Concluimos que independientemente de lo que realmente ocurriera entre ellos, su profesionalismo, su talento y su química innegable los convirtieron en una pareja icónica de la televisión turca, en un referente para toda una generación de espectadores. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este análisis exhaustivo, detallado y lleno de pasión sobre las miradas de Burak y Neslihan. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al corazón de las telenovelas turcas, en esta exploración de los sentimientos, las emociones y las relaciones humanas. Antes de despedirme, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis vosotros que ocultaban las miradas de Burak y Neslihan? ¿Creéis que había algo más que amistad y profesionalismo entre ellos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías, compartir opiniones con vosotros y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y por supuesto, no olvidéis darle like a este vídeo si os gustó, compartirlo con vuestros amigos fanáticos de las telenovelas turcas y suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Así que ya sabéis, a darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.